¿O no tiene Lucas tu Biblia? Y vamos a leer del verso 36 en adelante. Eso es lo que nos corresponde a nosotros el día de hoy. Jesús se aparece a los discípulos, dice el subtítulo de mi Biblia, no sé si dice lo mismo la tuya, pero ya la última sección, la última parte del Evangelio de Lucas, las últimas evidencias que Lucas está presentando de parte de Jesucristo de que realmente resucitó, de que no fue una farsa, de que no fue un fantasma, no fue algo imaginario, realmente fue Cristo el que se levantó de los muertos. Pero esto también, mis hermanos, da inicio a la iglesia, a lo que conocemos hoy como iglesia cristiana. Porque en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo baja y llena a los creyentes de aquel entonces, inicia la iglesia, lo que tú y yo somos el día de hoy. Así que nos va a hablar mucho el día de hoy. Verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Recuerdas que ellos estaban discutiendo? Se me apareció Cristo, lo vi. Las mujeres habían dicho, lo vimos. Pedro dijo, yo no creo. Yo voy a ir corriendo a la tumba a ver si es verdad. Nosotros pensamos en Tomás como que es el único que dudó. Pero todo el mundo dudó. Las mujeres llevaban especias para embalsamar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto y no se va a levantar. Había duda también. Sus acciones mostraban duda. Así que todo el mundo ha dudado. Y hay un comentario que me gustaría recordarles el día de hoy. Es de que Lucas arranca su evangelio dándonos a conocer que el ser humano duda de la palabra de Dios. Y termina su evangelio diciéndonos que el ser humano duda de la palabra de Dios. Una cosa presente en el Evangelio de Lucas es la duda, desde el principio hasta el fin. Pero Dios trabaja con esa duda a través de nuestra vida. Ellos están en esa discusión, sí es verdad, yo lo vi. ¿Recuerdas que aquí regresaron los que iban de camino a Emaús? Ellos regresaron. Y ahora que se topan con ellos, dice que ellos estaban discutiendo estas cosas y Jesús se puso en medio de ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Paz. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Sabes? También estaban ¿cómo se dice eso? Cuando supersticiones, gracias, cuando crees cosas, ¿no? Es un espíritu. ¿Recuerdas cuando Cristo iba sobre el agua caminando y ellos pensaron que era un fantasma? En la iglesia, lamentablemente, también hay supersticiones. Y dice, entonces espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? El corazón en el judío, en el hebreo de aquel entonces es lo que nosotros entenderíamos como la mente. ¿Por qué vienen estos pensamientos? ¿Qué pensamientos? De que no eres tú, Jesús, eres un espíritu. ¿Te llegan a ti esos pensamientos a veces, mi hermano, en tu fe? Uno les hace la pregunta, ¿por qué están pensando ustedes así? Verso 39, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Pequeñas evidencias que pudiéramos pasar de largo, pero Jesucristo está diciendo, aquí están las heridas y mira, aquí hay huesos y aquí hay carne. No es un fantasma lo que salió de la tumba. Es el Cristo resucitado. Y Cristo aquí está dando evidencias, convenciendo a la audiencia de que realmente resucitó. Esa es la paciencia de Dios. Verso 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, aquí Lucas dice que de gozo, no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer acá ustedes? Y allá están aquellos preparando las tortas no de carnitas, porque ellos no comían puerco. 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Evidencias de que Cristo realmente salió de la tumba. Pastor, ¿esto quiere decir que podemos comer en el cielo? Bueno, que no sea esa tu preocupación.
una de tus grandes preocupaciones es si vas a poder comer en el cielo, pero hermano, que no sea esa una preocupación. Aquí podemos ver las evidencias del Cristo resucitado. Aquí hay testigos. No es una visión, no es Él mismo en cuerpo y hueso, en carne y hueso, que salió de la tumba. Evidencias claras. Hay una invitación que Cristo les hace, una invitación a tocarlo. Toquen para que vean que es verdad. Cristo se presta a eso con ellos para que la fe de ellos se mantenga y no salgan huyendo en cualquier momento. Esto no es un fantasma, ¿no? Y comió delante de ellos. Un fantasma no puede comer. Mira lo que dice Hechos 1:3, te lo voy a leer, no lo busques, pero si puedes apuntarlo, apúntalo. Hechos 1:3 dice: también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Este es el mismo Lucas hablando, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo, este proceso de apariciones y convencimiento que tiene para con el pueblo, es un proceso de 40 días. 40 días asegurándoles, afirmándoles, dándoles evidencias de que realmente Él resucitó. 1 Corintios 15:3, te lo voy a leer, no lo busques. Porque primeramente os he enseñado, este es Pablo hablando, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, todavía están algunos vivos. Evidencias de que Cristo realmente resucitó. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo se me apareció a mí. El apéndice, ¿no? La colita. El pilón, dicen ustedes. Allá estaba Pablo, al que se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es enfrentar la incredulidad sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la resurrección de Cristo tiene un impacto grande en la fe del creyente. Pablo decía que si no hay resurrección, entonces no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y somos los más dignos de conmiseración. La resurrección es clave para nosotros como creyentes. ¿Estás tú convencido de que Cristo se levantó de los muertos? Porque eso es lo que Él está haciendo con ellos, convenciéndolos de que realmente se levantó de entre los muertos. Está dándole evidencias, ¿no? ¿Tú crees las evidencias de Jesucristo? ¿Crees que realmente le habló a estos, comió pescado con miel? ¿Hay evidencias en tu vida de que este Cristo vive? Sí. Porque para allá nos apunta la Escritura para nosotros el día de hoy. No simplemente creer que vive, es tener evidencias si vive en nosotros. Es tener evidencias si vive en nosotros. Si el Cristo resucitado ha impactado en nuestras vidas. De nada nos serviría estar leyendo la historia tan bonita y romántica que pasó hace miles de años atrás si no tuviera ningún efecto en nuestras vidas el día de hoy. Si no tuviera ningún efecto en nosotros el día de hoy. Debemos vivir bajo la sombra del Cristo resucitado y defender esta verdad a toda costa. Esta es nuestra responsabilidad, porque hoy estamos hablando del Cristo resucitado, pero también del inicio de la iglesia, y la iglesia está sentada sobre esas verdades. El Cristo que ha resucitado, que se levantó de los muertos, quiere decir que el sacrificio del pecado fue grato a Dios. Entonces, primero las evidencias. Y si tú dices, sí, yo creo en Él que resucitó, sí, yo creo en las evidencias, sí, yo estoy convencido de que Él vive en mí también, bueno, vamos en buen camino. Pero la historia continúa. La historia no se... Metámonos entre el montón de discípulos que están escuchando esto. Y podemos decir juntamente conmigo, sí creemos. Sí creemos, tú estás ahí. Mira lo que dice el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé. Yo se los había dicho antes, cuando estaba con ustedes. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Jesucristo dice, yo se los había dicho antes a ustedes.
Dice, en los profetas y en los salmos. O sea que en el Antiguo Testamento se habla de Cristo, y él dijo, yo se los había dicho antes. Esta misma evidencia Lucas la ha presentado en los relatos anteriores. ¿Recuerdas cuando los ángeles les dijeron a las mujeres, ¿qué no les había dicho él antes? Que iba a haber sufrimiento y después. No me des. La resurrección. Primero iba a haber sufrimiento y después la gloria. Hay un mensaje detrás de eso, mis hermanos, porque Lucas, en cada uno de los relatos que da de la resurrección de Cristo, mete la frase, primero iba a haber sufrimiento y después gloria. Hay algo que Lucas quiere decirte ahí. Hay algo que Lucas quiere decirte. Hay sufrimiento, pero después habrá gloria. Si hoy estás tú sufriendo, la esperanza es de que va a haber gloria después. Y Lucas lo repite constantemente en los relatos. Y Lucas nos cuenta que fueron los ángeles los que dijeron eso. De ahí nos cuenta que Jesús es el que dijo eso, que primero iba a haber sufrimiento y después la gloria. Y otra cosa que Lucas ha hecho en estos últimos relatos que hemos leído estos últimos domingos, es de que ha dicho, en las Escrituras estaba y él lo había dicho. Es un llamado a la iglesia a poner atención a lo que la Biblia dice. Es un llamado a la iglesia a poner atención a las palabras de Cristo, porque ahí se encuentra la verdad que tú y yo necesitamos. Recuerda que Lucas nos está ayudando a lidiar con una vida de dudas. Y algo que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. Y ahí tenemos las palabras de Cristo. Lo que Lucas nos está ayudando también, mis hermanos, es a poder lidiar con nuestras dudas. Con nuestras dudas hacia la verdad del Cristo resucitado. Por eso te lo repite constantemente. Mira lo que sucede acá también, verso 45. Esta es una historia similar a las que iban en el camino de Emaús. Verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Recuerdas que los que iban en camino de Emaús dijo, entonces, dice Lucas, sus ojos fueron abiertos y pudieron verle? Iban las Escrituras metidas ahí, pero tuvo que haber el toque de Dios para que pudieran verle. Aquí ellos tienen las Escrituras, pero tuvo que venir el toque de Cristo para que ellos entendieran las Escrituras. ¿Sabes qué es lo que Lucas nos está diciendo, mi hermano? De que nos metamos a la palabra de Dios, pues indaguemos en la palabra de Dios y roguemos a Dios para que nos ayude a entender la palabra. ¿Eres tú uno de los que dice, yo leo la Biblia y no la entiendo? Bueno, no eres el único. Hay muchos que la leen y no la entienden. Y Lucas dice aquí que fue necesario el toque de Cristo para que pudieran entender las Escrituras. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando no entendemos las Escrituras? Orar. Gracias. Rogarle a Dios. Danos entendimiento, danos, ilumínanos, ayúdanos, porque no entiendo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Cuando no entiendo y lo cierro y lo tiro debajo de la cama. Es que tengo muchas cosas en la mente y por eso no puedo. No, debemos rogar a Dios. Y algo que Lucas nos está dejando ver aquí es la necesidad que tú y yo tenemos de las Escrituras y de entender las Escrituras. Pablo dijo, ahí es donde está, ahí es donde está la vida. Verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, dice, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario que se cumpliera lo que está escrito de que primero es el sufrimiento y después la gloria. Aleluya, hermano, esto lo tenemos que agarrar porque cuando venga el sufrimiento, nuestra mirada tiene que estar puesta en la gloria que va a venir después. Amén. Y el día de hoy orábamos y estamos con dolor y sufrimos con dolor, pero la Escritura nos invita a ver más allá. La gloria de Dios. La gloria
del Señor. Aquí podemos ver nosotros que este asunto del Cristo resucitado ya se había anunciado con anterioridad. Lo anunció Jesucristo, pero también dice que lo había anunciado Moisés 1400 años antes de Jesucristo. Y que les explicó cómo Él estaba mencionado en el Antiguo Testamento. En Génesis seguramente les dijo, bueno, allá en Génesis cuando ustedes lo leyeron, yo soy la simiente de la mujer. Seguramente cuando pasaron a Éxodo les dijo, bueno, yo ahí era el Cordero Pascual. Y cuando pasó a Levítico seguramente les dijo, yo ahí soy el sumo sacerdote. Y poco a poco cada libro les iba enseñando y diciendo, este soy yo del que antes se había anunciado. Y comienza Cristo a abrir la Escritura y esta gente comienza a entender la palabra de Dios, porque cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios, comenzamos a ver una vida transformada. Debemos profundizar nosotros en las Escrituras para afirmar aquello que nosotros creemos. Era necesario, dijo ahí, que Él muriera para que después resucitara. Gloria a Dios. Seguimos con la lectura, verso 47. Y que se predicara, dice acá el verso, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Mi hermano, tú dijiste que creías que Cristo había resucitado, ¿verdad? Tú dijiste que habías creído también de que habían evidencias de Cristo resucitado en tu vida. ¿Sí o no? ¿O ya te estás haciendo para atrás? Si estamos en este grupo con el que Jesucristo resucitado está hablando, pudiéramos decir, también las Escrituras ahora las entendemos que hablan de Jesucristo. Ahora tú pudieras ver al Cordero Pascual en Éxodo y decir, es verdad, este es Jesús, el que iba a morir por el pecado de otros. Amén. Pudieras ir a Génesis 3:15 y poder decir, es verdad, la simiente de la mujer es Jesús, la promesa de aquel que vendría, que le pisaría la cabeza a la serpiente y que la serpiente simplemente le podría morder el talón. Es verdad. ¿Vamos hasta ahí bien o no? Porque este es un proceso por el cual Cristo lleva a estos hermanos, y este es un proceso por el cual Lucas nos lleva a nosotros, porque nos lleva a este punto ahora. Porque si tú crees en el Cristo resucitado, y si tú tienes evidencias del Cristo resucitado en tu vida, quiere decir que esta sección también aplica a tu vida y a mi vida. Esto debe aplicar a tu vida y debe aplicar a mi vida. ¿Qué es lo que tiene que aplicar a nuestras vidas? Bueno, esto es lo que estamos leyendo, verso 47, otra vez, que se predicase en su nombre, el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. Ahí está la gran comisión, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes lo van a hacer? Nosotros. ¿Quiénes van a anunciar al Cristo resucitado en todas las naciones? Nosotros. ¿Creemos en que Cristo resucitó? ¿Tenemos evidencias de que Cristo ha resucitado? Bueno, también tenemos la gran comisión del Cristo resucitado. Amén. No podemos tomar una parte y otra no. No podemos decir, sí soy salvo, pero no quiero anunciarle esta verdad a nadie. No puedo decir, sí acepto el perdón de mis pecados, pero hay unas cosas que no quiero cambiar. O todo o nada. Juan dice, o estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay intermedios en el camino del Señor. Verso 48, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Verso 50, y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Termina el Evangelio de Lucas, pero acá empieza nuestra responsabilidad como iglesia.
Termina Lucas el Evangelio y nos cuenta las evidencias del Cristo resucitado, pero empieza nuestra respuesta a este Cristo resucitado. No podemos disfrutar de la gloria del Cristo resucitado sin la responsabilidad que conlleva esa gloria. Amén. La respuesta al Cristo resucitado, mis hermanos, la podemos dividir en varias secciones acá en este pasaje que leímos del 47 al 49 o hasta el 53. Una de las cosas, mis hermanos, como respuesta que tú y yo tenemos que darle a esta doctrina verdadera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que Él dice en el 47, que tenía que predicarse algo. ¿Qué era lo que había que predicarse? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Una de las respuestas, o la primera respuesta que tú y yo tenemos que darle a esta verdad es el arrepentimiento de nuestros pecados y la búsqueda del perdón de esos pecados. No solo eso, sino que esto abarca el arrepentimiento entre nosotros como hermanos y el perdón entre nosotros como hermanos. Una responsabilidad o una respuesta o el compromiso nuestro como iglesia es esto: arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Te has arrepentido tú de tus pecados, hermano? ¿Hermana? ¿Sí? Okay. ¿Has recibido ese perdón de Dios? Ya no te sientes culpable de los pecados cometidos. Ya no cargas ese peso de vergüenza porque ya fueron perdonados, o todavía cargas eso encima. Que el perdón de pecados también se lleva a la vergüenza. Amén. Cuando tus pecados han sido perdonados, el Señor ya no te los está echando en cara. Amén. No te está diciendo: ay, pero tú te acuerdas lo que hacías. Si no, yo tengo la fecha exacta, 1978, 3 de la tarde, viernes. No, Cristo, el Señor no es así. Amén, gloria a Dios. La Escritura muestra una metáfora en cuanto al perdón de Dios por los pecados y dice que los pone en el fondo del mar, donde ya nadie los puede encontrar. La idea es estar en un lugar tan lejos de todos que ahí no se pueden encontrar. Ese es Cristo perdonando tus pecados. El primer paso, mis hermanos, en la respuesta al Cristo resucitado es arrepentimiento, pero también poder ver este perdón que Dios nos ha dado. Porque a eso vino a morir, para que tuviéramos nosotros perdón de nuestros pecados. No es porque no tenía nada que hacer, no es porque se le ocurrió una grandiosa idea en el tiempo de la eternidad que tenía y no sabía cómo ocupar ese tiempo. No, es que necesitábamos nosotros el perdón de nuestros pecados. Por eso vino, por eso se dio la molestia de dejar el trono donde estaba gobernando el universo, tomar un cuerpo como nuestro, humano, de siervo, dice la Escritura, humillándose en todo. Pues se dio la molestia para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Se dio la molestia de cargar esa cruz, llegar hasta el punto del Calvario, ser humillado, ser escupido, ser lastimado, ser herido, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de los pecados. Por eso fue la tremenda molestia, para que tuviéramos una oportunidad, la oportunidad de relación con Dios. Por eso el primer paso, la respuesta que tú y yo debemos darle a este Cristo resucitado, tiene que arrancar con el arrepentimiento y con el perdón de pecados. Hechos 4:12, te voy a leer unos pasajes, no los busques. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Él podemos encontrar salvación. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Arrepentimiento y perdón de pecados.
Arrancamos así respondiéndole al Cristo resucitado. La otra cosa que este pasaje nos habla en esta respuesta que tú y yo debemos darle a nuestro Señor es la predicación del arrepentimiento y el perdón de pecados. Ya que tú y yo hemos sido perdonados y nos hemos arrepentido y el Espíritu Santo nos ha ayudado a que ya no regresemos a esa vida pasada, tenemos una responsabilidad: predicar ese anuncio de que en Cristo hay perdón. Y motivarle a la comunidad a que se arrepienta en el poder de Dios. Tú y yo tenemos que anunciar esto. Por eso te decía al principio, si creemos en Cristo resucitado, creemos en las evidencias de Cristo resucitado y tenemos evidencias del Cristo resucitado en nuestras vidas, bueno, debemos cargar también la responsabilidad de este Cristo resucitado. No podemos responderle a medias al Señor. No, por partes no. Es en totalidad. Hasta cantamos una alabanza aquí, ¿no? En totalidad a ti. Pero a veces se quede. Que no se quede en un canto. Que no se quede en una alabanza. Que estemos entregados en totalidad. Esa es la segunda sección de la respuesta al Cristo resucitado, que sería predicar el arrepentimiento y predicar que en Cristo hay perdón de pecados. Nosotros tenemos la tarea de continuar con la labor que Cristo hizo. Nosotros tenemos la tarea de continuar la labor de nuestro Señor. Mateo 28, allá donde está la gran comisión, dice: id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado. Tenemos nosotros una misión dada por Dios en respuesta a la creencia de este Cristo que resucitó y salió de la tumba. Amén. No solamente una linda película de Mel Gibson que podemos ver en la televisión. No, va más allá, trasciende mucho más. La otra parte de esta respuesta, mi hermano, porque ya que ya estamos arrepentidos y perdonados, y ya que ya anunciamos nosotros el arrepentimiento y el perdón de pecados, debemos asegurarnos también o buscar la llenura del Espíritu de Dios. Jesucristo dijo ahí: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Tú y yo debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. La Escritura dice que si tú creíste esta palabra y creíste este mensaje, fuiste sellado por el Espíritu de Dios. Pero tú y yo tenemos que buscar llenarnos del Espíritu de Dios. Amén. Saturarnos del Espíritu de Dios. Amén. Entre más llenos estamos de nosotros mismos, menos tenemos del Espíritu de Dios. Y entre más nos vaciamos de nosotros mismos, más nos llenaremos del Espíritu de Dios. Amén. Jesucristo dijo: acá hay una promesa para aquellos que creyeron en la resurrección, hay una promesa para aquellos que creyeron en el arrepentimiento y el perdón de pecados. La promesa es el Espíritu de Dios en sus vidas. Amén. Amén. Busquemos entonces la llenura del Espíritu de Dios. Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabías tú eso? Sí. Amén. ¿Sabías tú eso? Que cuando tú estás lavando los trastes allá en tu casa, tú eres templo del Espíritu de Dios, de lo más santo que existe habitando dentro de ti. ¿Sabías que cuando estás allá en tu trabajo y tienes ese jefe que es una piedra en el zapato y estás a punto de, qué sé yo, no sé hasta dónde llegues? Ahí eres templo del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabes tú que ahí la santidad de Dios está habitando en ti? ¿Sabes que cuando estás peleando con el esposo, con la esposa, tú sigues siendo templo del Espíritu de Dios? Y la santidad de Dios está habitando ahí. ¿Sabes que cuando contaron el chiste con doble sentido y tú estabas ahí cerca, ahí también eras templo de la santidad de Dios? Oh, mi hermano, la respuesta al Cristo resucitado
tiene que ayudarnos a morir a nosotros mismos. Amén. Tiene que empujarnos a morir a nosotros mismos. Cuando viste ese billete mal puesto por ahí, ahí también eras templo del Espíritu de Dios. ¿Dice un callo? No, ¿verdad? Hubo mucho silencio. No, no es cierto. Bueno, me hablé a mí mismo. La Escritura nos exhorta a buscar la llenura del Espíritu de Dios. Y Hechos 1:8 dice que el Espíritu de Dios nos capacitaría para entender, para conocer, nos dirigiría en toda verdad, pero también nos daría el poder para poder ser testigos de esta verdad. Por eso tú y yo tenemos que buscar la llenura del Espíritu de Dios. Y ya para terminar, porque ya vi que ya te estás durmiendo, la otra parte de la respuesta que tú y yo tenemos que darle al Cristo resucitado es una vida de adoración. El verso 52 dice: ellos, después de haberle adorado, es cuando el Cristo resucitado se aparece. ¿Qué es lo que estos hicieron? Adoraron, porque saben que Él es Dios. Tomás, que era uno de los famosos en cuanto a la duda, cuando lo vio dijo: mi Señor y mi Dios. La reconoció: tú eres Dios. ¿Y qué hicieron? Hicieron un culto de adoración. Empezaron a adorar a Dios. No solo eso, dice el verso 52, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén bien tristes y amargados, porque ahora eran cristianos. No. ¿Qué dice ahí? No está siguiendo la lectura, ¿verdad? Con gran gozo. Con gran gozo. ¿Sabes que Cristo produce gozo en nuestras vidas? Cuando tú veas a un cristiano amargado, decía nuestro pastor en Chicago, ese lo bautizaron en jugo de limón. No, el cristiano tiene gozo adentro. Amén. Hay algo que le mantiene encendido el gozo. No es esa risa eufórica, incontrolable. No es eso de que siempre anda contento. No, también tiene sus momentos de arranques, porque vive en esta humanidad. Pero hay un algo en su corazón. Hay una paz, como la que Cristo anunció en los versos que leímos. Paz a vosotros. Una vida de adoración. Verso 53 dice: y estaban los domingos. ¿Estás leyendo ahí o no? Siempre, ¿no? Estaban los domingos de 2 a 4. Siempre. En el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando y bendiciendo a Dios. Una vida de adoración. Una vida de adoración. No 45 o 30 minutos de adoración. No, una vida. Y mi hermano, la adoración no se limita al canto. La adoración no es cantar solamente. ¿Ok? La adoración es tu vida en obediencia, sometida al Dios Todopoderoso. Cuando tú estás en tu trabajo y la Escritura dice: hagan todo como para Cristo Jesús, estás adorando. Amén. Cuando tú le llevas la flor a la esposa, estás adorando. Cuando tú exhortas a los hijos, cuando tú disciplinas a los hijos, estás adorando. Cuando la esposa está haciendo la comida, esperando que el marido llegue a la casa, es adoración. Cuando hacemos todo aquello que el Señor nos pidió hacer por los otros, es adoración. Cuando el Señor nos pidió que fuéramos luz en medio de la oscuridad, esa es adoración. Pablo lo presenta de una forma bien bonita en Romanos capítulo 12 y dice que seamos un sacrificio vivo a Dios. Y que seamos un sacrificio grato al Señor. Y Él dice: pero eso va a funcionar nada más cuando cambiemos lo que hay acá adentro. Amén.
que transformemos nuestro entendimiento a través del conocimiento. Entonces entenderemos, dice Pablo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque para el día de hoy, para muchos de nosotros, la voluntad de Dios es pesada, aburrida, cansada. Eso que pide el Señor es bien difícil. Dice Pablo, es que todavía no has cambiado el chip. Pero cuando le cambias, te das cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos una vida de oración que mostrarle nosotros al Señor. Dice ahí que estaban en el templo siempre alabando y bendiciendo a Dios. La forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia a Dios y la obediencia a su palabra. Tenemos las evidencias del Cristo resucitado. Tenemos también la escritura que nos confirma, o el anuncio previo del Cristo resucitado. Pero también tenemos nuestra respuesta a este Cristo resucitado. Y vamos a responderle con arrepentimiento, perdón de pecados, anunciando la palabra de Dios, recibiendo y llenándonos del Espíritu Santo y teniendo una vida de adoración. Algunas cosas que nos pudieran ayudar para nosotros cumplir con esto, ya con esto termino. Profundizar en las Escrituras, mis hermanos, para afirmar lo que creemos. Tenemos que profundizar en las Escrituras para afirmar lo que creemos. ¿No? Debemos buscar también constantemente el perdón y dar frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Esta no fue solo la primera vez que le dijiste, Señor, perdona mis pecados y ya. Este es un constante de todos los días, porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos y tenemos que ir con Dios y decir, Dios mío, perdóname. Y tenemos nosotros que arrepentirnos así. Y que sea un arrepentimiento legítimo, mi hermano. ¿Cómo sabes que te arrepentiste de verdad, mi hermano? No es porque lloraste, ¿okay? No es porque te sentiste mal. No es porque, tengo un gran dolor por el pecado que cometí. Ese no es el arrepentimiento, es un remordimiento, es un sentimiento negativo que debiera empujarte al arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando comienzas a odiar esa acción, porque tu mente cambió. Y otra cosa importante, no necesitas que te agarren, no necesitas que vengan las consecuencias, simplemente dijiste, esto está mal. Ese es el arrepentimiento que no trae tristeza, dice Pablo, sino que trae salvación. Porque cuando a ti y a mí nos agarran haciendo algo malo, decimos, ay Dios mío, perdónanos. Nada, si no nos hubieran atrapado, continuamos igual. El arrepentimiento legítimo es aquel donde no es necesaria la intervención de alguien más, sino que nuestro corazón fue convencido por el Espíritu de Dios y sin necesidad de alguien más, dijimos, esto está mal. Debemos buscar nosotros el arrepentimiento legítimo en nuestras vidas y dar frutos. Otra cosa que podemos hacer es que nuestra vida sea una vida de adoración. No por episodios, sino que todo nuestro día sea un día de adoración al Señor. Permitirle a Cristo también que nos llene de su paz y buscar esa llenura del Espíritu de Dios. Y la última es ser testigos fieles del Señor en el testimonio y en el anuncio de la palabra. Tú y yo tenemos que ser testigos fieles de Dios. Porque eso es lo que Cristo les dijo a él en el verso 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. No las callen. Si ustedes son testigos del cambio en su vida, no callen lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si ustedes son testigos del poder de Dios en sus vidas, no callen lo que Dios ha hecho en sus vidas. Jesucristo les dijo a ellos, ustedes son testigos de estas cosas, así que no pueden callar. Tú y yo tenemos que hablar esta verdad. La respuesta al Cristo resucitado, mi hermano, va en predicación, en arrepentimiento, en dar perdón, en buscar la llenura del Espíritu Santo, y eso es uno de todos los días, no es de vez en cuando. Amén. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi hermano.